módulo 2, que concluye hasta el 23 de septiembre. Lo que vamos a hacer hoy es hacer una revisión de la plataforma, enfocándonos al foro de reforzamiento. Ya vimos en la primera parte la tarea auténtica y ahorita vamos a revisar la actividad del foro de reforzamiento que también se tiene que realizar en el módulo 2, ¿vale? Eso es lo que vamos a ver en primera instancia y en segunda instancia vamos a revisar algunas cuestiones de escritura argumentativa y cuestiones de plagio, ¿va? Esa es la organización de la sesión de hoy. Vamos a empezar con la plataforma. Bueno, mi nombre es Rosa Elvira Cedillo Villar y soy su docente virtual. Entonces, vámonos a la plataforma y comparto pantalla, ¿vale? Ahí está. Listo. Bueno, entonces, esta es la plataforma del módulo, bueno, la plataforma en general, pero ahorita estamos ubicados en el módulo 2. En este módulo 2 tenemos pues el foro de planeación que me gustaría reiterarles porque todavía algunos creo que no lo saben y ha sido una pregunta constante en el mensajero. ¿Dónde están los videos? ¿No? Tenemos varias formas de consultar los videos. Una de ellas es que en los foros de planeación, una vez que eh, se termine la sesión, se agregan los videos de las sesiones sincrónicas. Entonces aquí ya está la sesión sincrónica del 13 de septiembre. Entonces ustedes abren aquí, aquí ya está la sesión, ¿no? La grabación. Entonces tienen en la misma plataforma la opción de acceder a las grabaciones, también en el Classroom y en y yo se las mando también por correo electrónico. Entonces, también aquí, si se fijan, en el Classroom, pues ya van, cada sesión se las voy posteando. Entonces, también es otro medio de acceder a las reuniones sincrónicas. Recuerden que esto porque pues no podemos em, actualmente publicar el video de forma pública, ¿no? Tiene que ser solamente para los estudiantes registrados en el curso. Entonces, bueno, eso solamente me gustaría recordárselos, que en el foro de planeación ustedes pueden acceder a la videograbación de las sesiones em, dentro de plataforma, ¿no? La otra es que tenemos dos actividades, la tarea auténtica y el foro de reforzamiento. En el foro de reforzamiento, que es lo que vamos a revisar el día de hoy, se titula El foro de reforzamiento del medio ambiente y su relación con el desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, obviamente que el desarrollo sostenible, pues es un eje temático que se encuentra presente en el incidente crítico y en el problema prototípico. Entonces, nos da una presentación, igual enunciando un conjunto de teorías vinculadas con el desarrollo, en el desarrollo y el desarrollo sostenible en particular. Y aquí tenemos un conjunto de indicaciones, ¿no? Me dice que revise detenidamente el contenido del módulo 2, es decir, recuerden que como lo vimos en la sesión sincrónica del viernes pasado, pues el núcleo del módulo 2 es que ustedes aprendan a identificar dos tipos de ensayos, ¿no? El ensayo teórico, que tiene como sustrato un conjunto de párrafos argumentativos y el ensayo empírico. Entonces, en el ensayo teórico, pues tenemos introducción, desarrollo y conclusiones. En el ensayo empírico tienen casi la misma estructura, introducción, desarrollo y conclusiones. La diferencia es que el ensayo teórico, digamos, sirve para argumentar o contraponer un conjunto de ideas y el ensayo empírico, pues es una investigación donde planteo una investigación. Después de plantear esa investigación, diseño una metodología para esa investigación, ahí formulo un conjunto de hipótesis, voy a trabajar a campo o recopilo información empírica,
vuelvo a reformular mis hipótesis y después de reformular mis hipótesis, analizo los resultados y de los resultados pues llego a conclusiones, ¿no? Entonces, son dos tipos básicamente de ensayos y estos ensayos pues se utilizan en la vida ya académica, ¿no? Eh, que pueden ser, por ejemplo, se pueden tener como resultado una tesis teórica o una tesis empírica, ¿no? Entonces, bueno, esto en términos simples, de manera más amplia, lo exponemos en el video del viernes pasado, es el contenido del módulo 2. Entonces nos dice que tenemos que ingresar al foro reforzador de aprendizajes. En este foro tenemos que responder estas 3 preguntas, ¿no? Y aquí me gustaría un poco ahondar justamente en estas preguntas. Por dicho motivo las voy a copiar y ahorita que acabemos de leer y revisar, nos vamos a pasar a mi Google Drive. Vamos a generar un nuevo documento y ahí en ese nuevo documento justo vamos a desarrollar nuestro foro reforzador de aprendizajes del módulo 2. Entonces, bueno, me regreso otra vez al foro, entonces, y leo las preguntas, ¿no? Dice, ¿qué tipo de impacto ambiental generan los países desarrollados en los países empobrecidos? Es una de las preguntas que nos hacen. ¿Es posible que los países desarrollados continúen con sus estándares de vida sin dañar al planeta? ¿Es posible que los países empobrecidos alcancen estándares de desarrollo de los países más avanzados sin aniquilar al planeta? Y después nos dice, consulta los recursos de apoyo para asegurar una argumentación académica, revisa la aportación de 2 de tus compañeros, retroalimenta sus participaciones, aceptando, debatiendo de manera respetuosa su aportación con una argumentación sustentada en el material revisado, ¿no? Entonces, bueno, nos dice que tenemos que contestar estas 3 preguntas y después nos da recursos de apoyo. Uno es un video donde se explica cómo se cita en formato APA. El otro es para citas y referencias igualmente en formato APA. Aquí nos da un video sobre el plagio académico y cómo detectarlo. Y nos dice, por ejemplo, que deben de participar. Estos foros están creados para que se aumente la participación y la comprensión de los temas. Para que también ustedes aprendan a leer y a comprender las teorías o distintos enfoques eh, para construir argumentos y mejoren su comunicación escrita. Ese es el objetivo. También me gustaría mencionarles que es muy importante que ustedes, antes de realizar su trabajo, revisen la rúbrica, ¿no? Entonces, en este momento la voy a descargar para que la revisemos juntas. Y entonces, em, bueno, aquí voy a centrar la rúbrica, espero que la vean, ¿no? Nos dice, bueno, el foro reforzador del aprendizaje, como el título primero, ¿no? Se titula El medio ambiente y su relación con el desarrollo. ¿Cuál es su propósito? Pues reflexionar en torno a las consecuencias ambientales del desarrollo a fin de generar una postura analítica respecto al deterioro del medio ambiente. Entonces nos está diciendo que el objetivo es que veamos la vinculación medio ambiente y desarrollo, ¿no? Cómo ha pasado que por incentivar el desarrollo económico, pues ha habido un daño medioambiental, ¿no? Aquí es la palabra clave, ¿no? Donde nos dice qué tipo de párrafos tenemos que generar. Nos está diciendo párrafos argumentativos, ¿no? Entonces, aquí no nos está pidiendo párrafos descriptivos, sino nos está diciendo todo lo que ustedes escriban para responder esas 3 preguntas tienen que ser párrafos argumentativos, ¿no? Porque ese es el producto que se espera de ustedes. Entonces, después aquí vienen los criterios de evaluación. Entonces, aquí en mi documento yo voy a decir que mi producto son párrafos argumentativos. Y ahorita voy a explicar por qué estoy pasando esas cuestiones en esa sección, ¿no? Después me dice que pues la evaluación tiene 5 rubros, ¿no? La primera es la participación, o sea, que ustedes abran una réplica y que esa réplica sea comentada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los foros es el medio dentro de la plataforma que busca que entablen un diálogo entre ustedes, ¿no? Entre los estudiantes.
bueno, obviamente que ese diálogo tiene que ser en un entorno de respeto y tolerancia. También me evalúa el nivel de, o sea, esto quiere decir, para que no se me olvide, que ustedes tienen que realizar bueno, su réplica y sus dos comentarios a dos de sus compañeros, ¿no? Quiere decir que sean dos mínimo, pero pueden ser más incluso, ¿no? Pero digamos, lo mínimo son dos comentarios al menos a sus compañeros. Em, lo que yo voy a evaluar, el primer elemento de evaluación, es la comprensión del tema. ¿Eso qué significa, no? Significa que ustedes abordan de manera crítica, es decir, desarrollan su pensamiento crítico y, digamos, enuncian una postura en relación al medio ambiente y el desarrollo, ¿no? Eso es la comprensión del tema. Después viene la comprensión de las teorías, ¿no? Aquí lo que se quiere es que ustedes busquen un conjunto de enfoques que busquen em, que ustedes contrapongan autores, ¿no? O diferentes teorías de desarrollo. Por ejemplo, uno de sus compañeros habla sobre el desarrollo humano, el desarrollo económico y el desarrollo sostenible. Son tres teorías que hablan del desarrollo y entonces se pueden contraponer. Para nosotros hablar de estas tres teorías, pues bueno, tenemos que haber revisado a los autores que crearon esas teorías, ¿no? Entonces es importante que ustedes demuestren que comprenden diversas teorías en sus respuestas, ¿vale? Entonces, después tenemos la construcción de argumentos, ¿no? En la construcción de argumentos, eh, lo que se busca es o sea, el estudiante expresa argumentos atendiendo los componentes que lo conforman: tesis, base, garantía, respaldo. Se aprecia el uso de fuentes de información confiable y se distingue claramente entre sus ideas propias y aquellas provenientes de otras fuentes. Eso básicamente, ¿qué significa? Primero es que acá en la construcción de argumentos se da por sentado que ustedes ya conocen lo que se revisó en el módulo 1. En el módulo 1 es cómo se construyen párrafos argumentativos. Entonces, esto es muy importante para la evaluación, ¿no? Este es, digamos, el corazoncito de la evaluación. Entonces, vamos a pasarlo, párrafos argumentativos, y aquí eh, todo párrafo argumentativo tiene una tesis, tiene un conjunto de argumentos o garantías, ¿no? Conjunto de argumentos y tiene un párrafo de síntesis o conclusión, ¿no? Disculpen, un enunciado de síntesis o conclusión, ¿no? Aquí, síntesis o conclusión. Ahorita esa es la estructura básica de un párrafo argumentativo, ¿vale? Entonces, y aparte nos está dando una nota que todo esto tiene que provenir de fuentes de información confiable, ¿no? Nosotros ya habíamos revisado qué es información confiable, pero lo vamos a volver a explicar en esta sesión, ¿no? Bueno, todo esto también al final un 20% se evalúa la redacción, o sea, que sea una estructura adecuada de las oraciones con una aplicación correcta de los signos de puntuación y ortografía, ¿no? Entonces, todo eso tienen ustedes que aplicar en su foro de reforzamiento, ¿no? Por eso yo recomiendo que, bueno, aquí nosotros nos vamos a entrar al foro de reforzamiento. Déjenme ver si entré al de su clase, si no me regreso. Aquí está el de su clase, ahí está. Entonces, este es. Entonces, en este foro de reforzamiento, ustedes tienen que agregar su réplica dando clic aquí a responder, ¿no? Vamos a generar esta primera réplica en conjunto en esta sesión. Entonces, ya sabemos que tenemos que generar párrafos argumentativos, ¿no? Entonces,
Y los párrafos argumentativos, pues tienen que tener una tesis o idea principal, tienen que tener un conjunto de argumentos sustentados, una síntesis o conclusión, ¿no? Esa es la organización de cualquier párrafo argumentativo. No estoy hablando de un ensayo, estoy hablando de un párrafo, ¿no? Y aparte sé que tengo que contestar cada una de estas preguntas, ¿no? Entonces, em, bueno, sé que tengo que contestar, disculpen, ay, ya borré todas, ahí está, ¿no? Sé que tengo que responder qué tipo de impacto ambiental generan los países desarrollados en los países empobrecidos. Es posible que los países desarrollados continúen con sus estándares de vida sin dañar el planeta. Es posible que los países empobrecidos alcancen estándares de desarrollo los países más avanzados sin aniquilar el planeta, ¿no? Em, si se fijan, casi cualquier, casi todas las preguntas están muy relacionadas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar por la primera, ¿no? ¿Qué tipo de impacto ambiental generan los países desarrollados en los países empobrecidos? Les dice también en la evaluación que tienen que buscar fuentes de información confiable, ¿no? Aquí, antes de empezar con esto, me gustaría presentarles algo, ¿no? Em, Algo que vamos a ir revisando ahorita, pero espero que para que nos quede más claro, primero me gustaría como hacer algunos comentarios, ¿no? Que tal vez algunas personas piensen que son básicos, pero yo creo que la aclaración es necesaria. Em, Primero debemos recordar que la estructura básica de una oración siempre es sujeto, que es quien hace la acción, después un verbo, que es la acción que se está realizando, y después un complemento que describe, califica o ubica al sujeto y a la acción que se está realizando, ¿no? Entonces, toda oración básica tiene un sujeto, un verbo y un complemento, ¿no? Entonces, toda oración debe de tener estos tres elementos mínimo, ¿no? Entonces, todo lo que escribamos, pues tiene que tener sujeto, verbo, complemento. Em, los sujetos más comunes es ustedes, nosotros, ellos, ¿no? En nosotras, cuando hablamos de escritura académica, pues normalmente hablamos en impersonal y también hablamos en plural, ¿no? Por eso estoy recordando la parte de ustedes, nosotros y ellos. Entonces, ¿cuáles son los elementos de un texto argumentativo? Primero una introducción, después un desarrollo, unas conclusiones y las referencias. Las referencias me indican que la información que yo estoy compartiendo con los demás proviene de fuentes de información confiable. Em, la introducción me refiere sobre qué es lo que voy a escribir. O sea, qué es lo que yo quiero escribir, qué es lo que yo quiero resolver. Aquí de entrada les dan las preguntas. Entonces las preguntas, pues es lo que yo quiero responder, ¿no? Entonces, eh, ese es mi digamos, me están diciendo básicamente que debe de tener una introducción. Después el desarrollo es un conjunto de argumentos que evidencien mi idea, lo que yo quiero corroborar. Finalmente, en las conclusiones se sintetizan argumentos, se destacan los aportes más importantes o se enuncian las posibles investigaciones o las ideas posibles para futuras investigaciones. Todo texto, bueno, cuando yo cito y que genero conocimiento, debo de citar em, esas fuentes porque es la forma en la que pueden verificar que efectivamente mi información tiene sustento académico. Entonces, por eso son importantes las fuentes, ¿no? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, tenemos un concepto,
qué es sociología. Aquí yo leí un libro de Boydo en 2014, en la página 2016, me define qué es sociología. En su opinión, los sociólogos clásicos como Durkheim y Weber consideraban la sociología como una ciencia, pero sus obras exhiben muchos rasgos estéticos e ideológicos, ¿no? Entonces, aquí me está diciendo que Boydon considera que la sociología pues tiene muchos rasgos estéticos e ideológicos, es lo que básicamente me está diciendo. Entonces, aquí eh, yo voy a realizar la cita, ¿no? Los autores clásicos como Durkheim y Weber consideran a la sociología una ciencia. Esto se debe a la metodología que emplean en sus objetos de estudio. Por lo tanto, la sociología es una disciplina científica, ¿no? Em, esta idea provino de haber leído este texto y esta idea de Boydon 2004 en la página 16. Entonces, yo tengo que citar el autor del cual yo estoy extrayendo esa idea. Em, un estudiante hace unos días me preguntaba, oiga, profesora, yo llevo años estudiando la licenciatura y apenas me acaban de decir que toda información que yo recopile o toda idea que yo plantee en un ensayo, la tengo que citar, ¿no? Entonces, yo le decía, dice, eso que implica que casi cada párrafo tiene que tener una cita. Y yo le dije, sí, eso es correcto. Me dice, pero ¿por qué cada párrafo tiene que tener una cita? Y le dije, dime qué idea es original y tú la pensaste porque eres una super persona y un genio, que lo tuyo, lo que tú enuncias, no lo han pensado otras personas, ¿no? Entonces, por eso mismo, todas las ideas, aunque nosotros las redactemos y las redactemos sean ideas propias, no quiere decir que esas ideas vinieron de la nada, ¿no? O sea, todo texto que yo leí, la noticia, que yo he estado revisando, los artículos de investigación, pues van generando que yo plantee argumentos y plantee ideas, entonces van citados. Si ustedes no citan esas ideas, pues cometen un acto que se llama plagio, ¿no? ¿Y plagio qué es? Primero, el plagio es la apropiación de textos, imágenes, datos, tablas, diseños o gráficos que pertenecen a otros autores y ocurre cuando se utiliza en un trabajo texto propio sin citarlos. O sea, aquí está la palabra clave, ¿no? El plagio se comete cuando tú utilizas textos, imágenes, ideas, diseños gráficos de otros sin citarlos, ¿no? Entonces es muy importante aprender a citar. Em, y bueno, ahí les pongo la cita de donde obtuve la definición. Entonces yo digo que pues las citas son mágicas, ¿no? Las citas son mágicas porque eso me permite evitar que yo caiga en plagio. Em, entonces, aquí dice, ¿qué sucede cada vez que nos mencionan el APA, ¿no? Aquí y les hago una broma, ¿no? Y dice, ¿cómo sería tu cita ideal? Pues aquella que tuviera autor, año y página, ¿no? Entonces, para las personas que estamos escribiendo textos, pues nuestra cita ideal es aquella que tiene autor, año y página. Y ustedes me van a preguntar por qué debe de tener autor y año y página, porque autor significa que yo conozco quién dijo esa idea y doy cuenta de esa idea con el autor, con su respectivo autor. Después el año, que sé cuándo se publicó ese artículo, esa investigación. Y después la página, solamente que sea textual, pero también aquí recuerden que eh, pues cada vez es más importante que conozcamos las URLs, ¿no? Las direcciones electrónicas. Entonces, APA es un sistema de citación entre muchos otros que se ha empezado a utilizar desde 1929. Ahorita estamos por la séptima versión que empezó en el año del 2020, alrededor de 2019-2020. Ha tenido modificaciones esta séptima y durante poco más de 5 años estuvo antes la sexta edición. Entonces, y la sexta y la séptima tienen ligeras diferencias, ¿no? La séptima
ya introduce muchos formatos digitales que antes no eran contemplados. ¿Por qué? Porque simplemente antes los formatos digitales pues no eran los más comunes y actualmente pues realizamos cada vez más investigación utilizando fuentes digitales, ¿no? Entonces por eso estamos usando actualmente APA séptima edición. Entonces, APA, ¿para qué sirve? Es una herramienta que nos ayuda a organizar y escribir textos académicos. O sea, ¿por qué siempre los van a presionar de aquí hasta que concluyan su carrera con APA? Porque ustedes van a escribir textos académicos. Facilita que ustedes sean capaces de encontrar fuentes de información y busca que mejoren la expresión y argumentación de sus ideas, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo. Em, entonces, todas las citas que nosotros hagamos en nuestros textos, pues nos sirven para sustentar nuestros argumentos con evidencia. Señalar, mira, o sea, sí, esto que yo estoy planteando como idea, lo encontré en estos autores y estos autores, pues hicieron tal vez una investigación más profunda que la mía, pero aparte esa investigación, pues está basada en datos reales, ¿no? Entonces, por eso es importante realizar este tipo em, de citas, ¿no? Entonces, en una bibliografía, cuando ustedes utilicen em, información de diferentes fuentes, o sea, electrónicas, libros, revistas, artículos, es importante que ustedes aprendan a identificar el tipo de recurso. O sea, primero, estoy utilizando un artículo, un libro, un artículo de difusión, un artículo digital, una tesis académica, ¿no? Esos son los tipos de recursos. Necesito conocer los diferentes tipos de autores, si es un autor individual, si es un autor colectivo, si es un autor, una institución, o sea, Naciones Unidas, si es el Consejo Nacional de Población, si es la Secretaría de Educación Pública, si es la Secretaría de Gobernación, también son autores, pero son autores, digamos, como instituciones, ¿no? La fecha de publicación, como yo identifico la fecha de publicación, el editorial o país, las páginas y en el caso de de los artículos electrónicos, la URL, que es la dirección digital, y el DOI, que se utiliza para los artículos académicos y para los libros, ¿no? Entonces, el DOI es un identificador único que ya no o sea, ya no cambia. Y que tiene cada revista, ¿no? Algunas cada vez es más usado y digamos que se busca que casi todos los artículos y los libros publicados en Internet pues tengan un DOI único. Es un número de identificación único, ¿no? Entonces, básicamente tenemos tres tipos de citas. Las citas textuales, las citas parafraseadas y las citas narrativas. En la parte de las citas textuales, pues es necesario incluir comillas, es decir, en este ejemplo, yo eh, copié, ¿no? Tal cual, un texto de un autor, en este caso Martínez 22, página 1, ¿no? Entonces, cuando yo copio directamente de otro autor y lo voy a insertar o incrustar en mi texto, pues es una cita textual. Toda cita textual lleva comillas y si va dentro del cuerpo del documento no debe de ser mayor a 40 palabras. Esos son los requisitos. Y cuando yo copio y pegue de un texto, tengo que siempre agregar las hojas, a menos que sea un recurso electrónico, ¿vale? Pero si no es un recurso electrónico, pero recuerden que aquí hay un truco. Puede ser un recurso electrónico, pero es una revista electrónica que tiene páginas, pues también lleva la página. Bueno, después de eso tenemos las citas parafraseadas. Las citas parafraseadas justo son el tipo de las que les había comentado al principio, ¿no? Aquí la persona pudo haber planteado, de manera histórica la vida social se ha diferenciado desde la sexualidad de los individuos, ¿no? Esa es una idea que a mí se me vino a la cabeza cuando leí el libro de Requenes 2022, ¿no? Pero el hecho de que sea mi idea escrita no significa que haya venido de, digamos,
de mi brillante cabeza, ¿no? Sino significa que fue una idea que yo leí en ese autor, ¿no? Entonces aquí, de acuerdo a Requenes 2022, las cuestiones de género y la salud reproductiva son recientes, ¿no? Entonces aquí estoy diciendo, mira, pues Requenes está diciendo que los temas de salud reproductiva son recientes, ¿no? Entonces también estoy citando a Requenes, ¿no? Acá la sociedad elabora y mercantiliza las emociones desde los cuerpos y los cuerpos desde la emoción, siendo que no se pueden ver por separado, ya que se influyen entre sí. Esto lo dijo Fox, 1992, Escribano 2012, ¿no? Entonces, aquí esta idea que yo planteé fue a partir de la lectura de dos autores, ¿no? Entonces lo cito, porque pues yo utilicé esas ideas, ¿no? Entonces, después vienen las citas narrativas, ¿no? Las citas narrativas es Martínez 2022 menciona que la modernidad ha impulsado que los recursos pasen a un segundo plano donde los medios naturales como mercancía impulsan el desarrollo económico, ¿no? Entonces, aquí yo meto el autor, el año y la página y estoy haciendo una cita textual, pero le incluyo dentro de mi estructura lógica del texto. Y aquí este es un ejemplo porque muchas personas piensan que porque modificaron el texto, aquí yo le quité partecitas al texto, ya no es del autor, ¿no? O sea que modificar solamente algunas palabritas o quitarle palabritas y acomodarlas, pues ya son mis ideas, ¿no? Entonces, y eso no es cierto, ¿no? Eh, yo puedo modificar ciertas ideas del autor para que tengan lógica con mi narrativa de mi ensayo, pero eso no significa que le deje de dar crédito al autor, ¿vale? Entonces, esta es la cita narrativa. Y en las referencias, pues aquí en esta presentación, pues les dejo como varios ejemplos, pero en general lo que me gustaría que ustedes notaran es que casi siempre tengo que recopilar digamos, quién es el autor, la fecha de publicación y el título, ¿no? Entonces, es importante que ustedes identifiquen y justo se les menciona mucho, o sea, el APA no es lo más importante en sí, o sea, sino que el APA es una herramienta que te ayuda a evitar el plagio, ¿no? Y el APA es una herramienta también que evita que se cometa plagio, pero además hace que su forma de escritura, que es lo que ustedes están intentando mejorar, o sea, cuando ustedes terminan la licenciatura se espera que su redacción sea mejor que con la que entraron, ¿no? Pero que no solamente que sea mejor, sino que ustedes sean capaces de realizar una escritura ética, ¿no? Ética significa no copio ideas de los demás, no, no solamente escribo párrafos que muestran una síntesis, sino la idea es que también ustedes desarrollen una capacidad de pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir una capacidad de pensamiento crítico? Aprender a pensar, ¿vale? Bueno, estas dos cosas eran importantes eh, porque, pues justamente es muy importante evitar casos de, de plagio, ¿no? Aunque es una práctica común en muchos ámbitos, eso no quiere decir que sea éticamente correcta. Bueno, entonces, bueno, esas son dos cuestiones y ahora sí va a decir, bueno, ¿para qué me hizo todo este viaje por el plagio, después APA y la estructura de las oraciones? Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, me regreso a esto que era nuestra tarea, ¿no? La tarea que tenemos que realizar, ¿no? Entonces, me están diciendo que yo tengo que sustentar mi información con en fuentes de información confiable, ¿no? Y las fuentes de información confiable ya quedó claro que necesitamos que tengan autor, que tengan fecha de publicación y este y que aparte sean datos que ya
se haya verificado que efectivamente existen esos datos, ¿no? No que son datos fake o que son noticias que pues quién sabe quién las escribió, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones más importantes es que yo les digo que utilicen Google Académico, ¿no? Entonces le vamos a dar clic y vamos a buscar Google Académico. Ahí está. Entonces, en Google Académico les había comentado que es posible que ustedes inserten así tal cual, ¿no? Una pregunta, ¿no? Entonces, vamos a insertar la pregunta, la primera, y entonces nos dice conflictos ambientales, socioambientales, ecológicos, distributivos de contenido ambiental, reflexionando sobre enfoques y definiciones. Bueno, pues vamos a ver ese artículo, ¿no? Después, bueno, a mí me parece que esa está bien. Entonces vamos a ver. Conflictos ambientales, socioambientales, ecológicos, distributivos de contenido ambiental, reflexionando sobre enfoques y definiciones, ¿no? Entonces, tengo un artículo que me habla pues sobre diferentes cuestiones del medio ambiente. También ya les había comentado que eh, es posible, si ustedes utilizan una herramienta que se llama Chat PDF, eh, consultar o revisar ese artículo de forma interactiva, ¿no? Entonces, solamente tienen que abrir Chat PDF y después ir a sus descargas o donde tengan el artículo y les abre el artículo y lo primero que les dice es, este es el artículo, eh, les dice, bueno, este artículo, conflictos socioambientales y ecológicos distributivos, es un artículo que fue escrito por Mariana Walter, ¿no? Mariana Walter es la autora. Explora la naturaleza de los conflictos ambientales y su relación con los conflictos sociales, destacando su carácter dinámico y su desarrollo a lo largo del tiempo. Entonces, aquí nos dice algunas preguntas que podrías hacer sobre el archivo. O sea, te dice, bueno, esto es lo que responde este texto es cuáles son las características generales de los conflictos sociales mencionados en el documento, qué enfoque propone el CIP ecosocial para iniciar conflictos ambientales, cómo se define un conflicto ambiental, ¿no? Entonces, vamos a ver si menciona em, sobre desarrollo. Voy a ocultar esto. Le voy a decir, ¿qué es el desarrollo? ¿No? Vamos a ver, ¿qué es el desarrollo? A ver si viene una pregunta sobre qué es el desarrollo. Y aquí nos habla, por ejemplo, de una idea, ¿no? El desarrollo es un concepto multifacético que puede ser entendido desde diversas perspectivas, incluyendo económica, social, política y ambiental. En el contexto del documento, el desarrollo se refiere a los procesos de cambio y transformación que afectan a las sociedades y sus entornos, a menudo en relación con el crecimiento económico y la explotación de los recursos naturales. Desde una perspectiva económica, el desarrollo suele asociarse con el aumento de ingreso per cápita, la mejora de condiciones de vida y el acceso a servicios básicos. Sin embargo, el documento también sugiere que el desarrollo no es un fenómeno apolítico y que está intrínsecamente relacionado con conflictos de control de recursos y distribución de beneficios y cargas ambientales. Y después, si ustedes le dan clic aquí en lo que está señalando, nos dice exactamente en qué página está. En este caso está en la página 5 de este artículo, ¿no? Entonces, y yo efectivamente, si quiero verificar que esto que me está diciendo está aquí, pues lo leo. Leo la página 5, ¿no? Que es de donde me está presentando ya una síntesis el artículo, ¿no? Después acá hay otra mención en la página 7, ¿no? Además, el desarrollo puede implicar la consideración de aspectos no materiales como la calidad de vida, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. En ese sentido, se critica la idea de que el crecimiento económico por sí solo conduce a mejoras en las condiciones ambientales, sugiriendo que los conflictos ambientales pueden surgir precisamente de las dinámicas de desarrollo que priorizan el crecimiento económico sobre la equidad y la sostenibilidad, ¿no? Entonces, aquí ya nos está dando algunas ideas sobre lo que tenemos que escribir, ¿no? Entonces, bueno, primero, ya tengo
una fuente de información confiable y sé que es una fuente de información confiable porque es un artículo de investigación que tiene un autor que se le llama Mariana Walter. Este, digamos, este artículo, pues es un documento que lo publicó el Centro de Investigación para la Paz, ¿no? Y fue publicado en el año 2009, ¿no? Entonces, em, bueno, tiene al menos todos los elementos que ya dijimos que necesitamos para considerar que es una fuente de información confiable, ¿no? Entonces, bueno, entonces, eh, aquí, a partir de lo que ya revisamos, nosotros qué podemos, bueno, nosotros para, digamos, bueno, yo me quedaría con estas dos ideas, ¿no? Estas dos ideas que son interesantes, ¿no? Entonces las voy a copiar y las voy a pegar, pero no es para copiarlas tal cual, ¿eh? Aclaro. Entonces las voy a poner aquí, ¿no? Estas son dos ideas. Entonces, para que se vean aparte más grandes y las podamos discutir ahorita. Entonces, a ver, contestando a la primera pregunta, ¿qué tipo de impacto ambiental generan los países desarrollados en los países empobrecidos? Eh, ¿Qué idea ustedes me plantean podría ser nuestra idea principal? ¿Ustedes tienen alguna oración que me puedan compartir en este momento que intente responder esta pregunta? ¿Cuál podría ser una oración eh, que pueda responder esta pregunta que ustedes me digan en este momento? Nadie. ¿No tienen ninguna idea? Nadie. A la una, a las dos y si no pregunto directamente. Itan Montiel, ¿cuál podría ser una idea que que pudiera responder a esta pregunta? Ujú, 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 ujú. Bueno, pero plantéame la idea completita. O sea, plantéame la idea sujeto, verbo, complemento. El sujeto es los países desarrollados, pero los países desarrollados, ¿qué hacen? ¿Qué sería el... Entonces no tienen una mentalidad, ¿no? Los países desarrollados cuidan, ¿no? Cuidan sus recursos ambientales en sus territorios más que los países no desarrollados, ¿no? Ahí ya está unidad principal, ¿no? Los países desarrollados cuidan sus recursos ambientales, y aquí le puse una palabra clave en sus territorios, más, ¿no? Ahí le voy a poner ambientales más que los países no desarrollados. Esa ya idea, es una idea principal, es una tesis, o sea, es lo que va
a desencadenar todo, todo mi párrafo, ¿no? Entonces, y este párrafo lo voy a poner en negritas, ¿no? Ya para identificar, ¿no? Los países desarrollados, este es mi sujeto, amarillo, cuidan, es el verbo y el complemento lo voy a poner de color azulito, ¿no? Entonces, es sujeto, verbo, complemento, ¿no? Ahora, la pregunta, cuando ustedes contesten una pregunta, tienen que fijarse en qué tiempo está, qué tipo de impacto ambiental generan, ¿no? La pregunta está en presente. Entonces, mi respuesta del foro se espera que sea en presente, ¿no? Entonces, después tengo que poner oraciones que sean argumentos, ¿no? ¿Cuál podría ser un argumento sustentado en información eh, que me dé cuenta de eso, ¿no? Y tengo que poner, bueno, puedo poner uno, 2, 3, 4, pero vamos a hacer oraciones. Y entonces, para sustentar esa idea, me tienen que enunciar un conjunto de oraciones. Entonces, ahora voy a copiar esta oración, y la voy a poner en mi Google Académico, ¿no? Y vienen puras referencias en brasileiro. Este, em, ahí está, ahí está. Em, bueno, esta podría ser. Aquí hay una de bienestar social y económico en las presentes y futuras generaciones. Em, el reto de cuidar en un mundo globalizado podría ser. Lo voy a ver en una ventana, una pestaña nueva. Y este que también me parece interesante, ¿no? Entonces, este, eh, tres, miren, este está interesante, entonces lo voy a descargar y también lo vamos a, voy a quitar, em, ya no recuerdo cómo puedo agregar un nuevo documento. Entonces, ya descargué el otro. Voy a volver a ver si ya lo descargué. Este es, ¿no? Entonces lo voy a descargar. Ahí está. Lo voy a guardar. Y acá lo voy a volver a poner acá. Ahí está. Y lo voy a abrir. Y también me va a hacer chat PDF un resumen del artículo, ¿no? Y también voy a agregar este de cielo, ¿no? Lo puedo poner en PDF. Ahí está. Y lo descargo, ¿no? Artículo, medio ambiente y desarrollo. Ahí está. Porque me pide que le dé un título. Entonces agrego otro artículo y le pongo, medio ambiente y desarrollo. Ahí está. Bueno, acá ya después de 2 artículos me pide que, pero puedo eliminar uno de los artículos y ya me va a dejar ver. Pero bueno, vamos a poner, por ejemplo, con estos, ¿no? Y aquí me dice hallazgos de sustentabilidad, desarrollo sostenible, ¿no? ¿Quiénes contaminan más? Vamos a ponerle la pregunta. ¿Quiénes contaminan más? Y, pregunté mal. Aquí nos dice, el documento menciona que la contaminación del medio ambiente es uno de los nuevos pecados sociales, sin embargo no se especifican las entidades concretas. En general, se puede afirmar que las industrias del transporte y la agricultura intensiva y la producción de residuos son algunos de los principales responsables de la contaminación ambiental. Supongamos que esta idea yo la
yo la tengo, ¿no? Y la voy a utilizar en mi ensayo, ¿no? Entonces aquí la tenemos, ¿no? Entonces mi primer argumento, tomando en cuenta el artículo que es, hayamos dicho que es este, y este artículo, déjenme ver quién lo escribió. Este artículo lo escribió Fernández y Gutiérrez y está publicado en 2012, no es cierto, en 2013. Entonces, Fernández y Gutiérrez, 2013, refieren que, voy a escribirlo en negritas, refieren que las industrias, el transporte, la agricultura intensiva y la producción de residuos son algunos de los principales responsables de la contaminación ambiental. Hasta ahí es lo que dijo Fernández y Gutiérrez. Si tenemos la página, aquí me lo dice. Esto está en la página 5, ¿no? Sí, aquí está. Entonces, bueno. Entonces voy a poner ambiental. Esto está en la página 5. Ahí está. Los países, en consecuencia, yo puedo decir, en consecuencia, los países desarrollados trasladan sus industrias a los países en desarrollo, sus industrias altamente contaminantes a los países en desarrollo para trasladarles a los contaminantes a los países en desarrollo, lo que ocasiona un gran daño ambiental y explotación de recursos naturales sin dañar el medio ambiente de sus territorios. ¿Vale? Entonces, esta es una idea y cada idea tiene, aquí Fernández y Gutiérrez son dos autores, ¿no? Entonces, ese es el sujeto. Refieren es el verbo. Si ellos mencionaron que las industrias, todo esto es el complemento, ¿no? Azulito. Y después yo estoy llegando a una conclusión. En consecuencia, los países desarrollados, este es otra vez, es otra oración, es un nuevo verbo. ¿Qué hacen? Trasladan, verbo, sus industrias contaminantes a los países en desarrollo. Esto es un complemento. Y aquí incluso puedo poner un punto, ¿no? Porque es una nueva idea. O punto y coma, ¿no? Porque es una oración subordinada, lo que ocasiona un gran daño ambiental y explotación de los recursos naturales, sin dañar el medio ambiente de sus territorios, ¿no? De los territorios de los países desarrollados, que es mi sujeto de toda la oración. Entonces, acá ya tengo un argumento, ¿no? Y acá, en esta oración que yo escribí, tengo los tres elementos, ¿no? Esta es la tesis, este es un argumento y este es una conclusión. Y es una conclusión
que va a construir un párrafo. Y ahorita vamos a ver por qué vamos a construir el párrafo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a construir el párrafo? Lo voy a control C y voy a ponerlo ya bonito, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Denme un minuto. Ahí está el párrafito. Y entonces, una vez que ya verifiqué que todo mi párrafito tenga la estructura sujeto, verbo, complemento y aparte cada uno de mis párrafos tenga una función, pues entonces ya tengo mi párrafo, ¿no? Los países desarrollados cuidan sus recursos ambientales en sus territorios más que los países no desarrollados. Fernández y Gutiérrez, 2013, refieren que las industrias, el transporte, la agricultura y la agricultura intensiva y la producción de residuos son algunos de los principales responsables de la contaminación ambiental. En consecuencia, los países desarrollados trasladan sus industrias altamente contaminantes a los países en desarrollo, lo que ocasiona un gran daño ambiental y explotación de recursos naturales sin dañar el medio ambiente de sus territorios. Esa es una oración, digamos, es un párrafo que me puede perfectamente responder a una pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de impacto ambiental generan los países en desarrollo en los países empobrecidos? Pues generan un daño ambiental que está siendo trasladado por sus industrias, ¿no? Entonces, y esto lo escribí de forma tal que puedo identificar cuál es mi tesis o idea que estoy planteando yo, el argumento con el cual estoy sustentando mi tesis, o sea, no solamente lo digo yo, sino hay otros autores que lo sustentan y tengo una conclusión, ¿no? La reflexión propia a la cual llegué después de haber revisado esa información, que ya sé que es una información confiable. Entonces, y mi párrafo ya, este es el resultado, ya bonito, ¿no? Este ya tiene una tesis, un argumento y una conclusión en un párrafo. Tiene una cita y aparte esa cita, pues obviamente que tiene una referencia, ¿no? Si yo aquí le pongo referencia, pues puedo perfectamente construir mi referencia, ¿no? Ya sé que ahorita voy a identificar en el documento, este es mi autor. Bueno, voy a abrirlo en un minuto. Lo voy a abrir en archivo. Déjenme en mis descargas, tengo muchísimas cosas. Déjenme ubico el archivo. Em, A ver, déjenme ver si lo puedo. No, porque en el historial no va a venir. Ahí están, ahí está. Entonces era este artículo 13, ¿no? Ahí está. Abrir con. Aquí está. Listo. Entonces, ya se los puse aquí. Déjenme regreso otra vez a la pantalla donde las veo a ustedes. Y aquí voy a identificar todo, ¿no? El autor, pues ya sé que es Lilia Fernanda. El título, pues es este, ¿no? Y este autor fue publicado este es digamos, todos los datos que necesito como editoriales, digamos, ¿no? Entonces, ahí los voy a poner. Entonces, con eso yo puedo construir la referencia. Ahorita voy a ponerles ahí cómo puedo construir la referencia. Espero que se vea. Ahí está. Déjenme divido mi pantalla. A ver, la voy a hacer un poquito más pequeñita para que la puedan ver y al mismo tiempo podamos ver la información del documento.
Ahí está. Ahora déjenme hacer un poquito más chiquita esta. Ahí está, ¿no? Entonces, la referencia, ¿cómo la construyo? Voy a poner Fernández, coma L, que es Lilia, y Gutiérrez, M, que es Mirella. Después el año de publicación, que dijimos que aquí tenemos que es 2013. Y después podemos copiar aquí el título del libro, bueno, del artículo, disculpen. ¿Por qué no quiere copiarlo? Bueno, ah, a ver, selecciona texto. Ahí está. Copio y pego aquí en el pegar sin formato. Bienestar social, económico y ambiental para las presentes y futuras generaciones. Ahí está el título para las presentes y este es el título del texto. Después esto lo consigo en la revista Información Tecnológica. Toda revista o título de libro va en cursivas, entonces es Información Tecnológica. Después pongo la coma, déjenme quitar primero la cursiva, ¿no? Viene el volumen y el número, ¿no? Entonces se coloca así como está, 24-2, que es volumen y número. Y después vienen las páginas. Las páginas es de la 121 a la 130, ¿no? Y después de eso viene el DOI, que es lo que les comentaba, que es el número único, bueno, el número de identificación único de la publicación. Entonces, el DOI es una buena práctica ponerlo, porque ese es un número de identificación única de ese artículo. Entonces, yo le pongo aquí el DOI, ¿no? DOI. Ya está completa mi cita, ¿no? Entonces, cumplo con construir mis argumentos con base en información confiable, ¿no? Identificando todos los elementos de mi cita. Obviamente, lo que les estoy enseñando aquí es la forma de citación en formato APA séptima edición, ¿no? Tanto aquí estoy haciendo una paráfrasis, ¿no? Entonces, y esta, si es en la página 5, que es donde estábamos, se refiere a esta partecita y es en la página, efectivamente aquí se encuentra, es en aquí, ¿no? Era en la 125, entonces este es 125. Ya en la publicación ya es 125. Listo, entonces déjame corregirlo acá. Y ya tengo, apenas construí mi primer párrafo, ¿no? Que podría contestar de alguna manera a mi primera pregunta. Entonces, este mismo proceso lo tengo que repetir para mi segunda pregunta, ¿no? Esta es otra pregunta que ¿es posible que los países desarrollados continúen con sus estándares de vida sin dañar el planeta? ¿Alguien tiene alguna, eh, alguna idea o tesis que me pueda compartir? Sea Venegas Cárdenas o Lop y sus Siux, algo así. Nadie me plantea una tesis. Alguien que quiera plantearme una tesis que se les ocurra cuando quieran contestar la pregunta de ¿es posible que los países desarrollados continúen con sus estándares de vida
sin dañar el planeta. Una, una idea que se les venga a la cabeza. No, nada, nada, nada. Nadie. Eh, Vanegas, Cárdenas, Lamshami o Lop y Sisiu. ¿Sí están en la sesión o solamente pusieron la sesión y se fueron? Entonces, una idea, pues, bueno, pues plantea lo primero que se te venga a la cabeza y ahorita lo sustentamos. Entonces, ¿qué pensarías respecto a es posible que los países desarrollados continúen con sus estándares de vida sin dañar el planeta? ¿Qué responderías tú? ¿Qué nos dirías tú? A ver, sobre eso. O si no, sobre ¿es posible que los países empobrecidos alcancen estándares de desarrollo de los países más avanzados sin aniquilar el planeta? Cualquiera de las dos, la que quiera responder, que tengas alguna idea. ¿Nadie? Nada más tienen que plantear una... Ajá. Entonces, bueno, vamos organizando la idea, ¿no? Los países empobrecidos pueden alcanzar estándares de desarrollo avanzados realizando, ¿realizando qué? O adquiriendo o generando. ¿Qué le pondrías? ¿Qué verbo estarías utilizando? O si no, di la idea y ahorita encontramos la palabra. No hay problema. Reemplazando, ajá, artificiales de qué tipo, para que entendamos. Bueno, entonces no son intangibles ni tampoco, ¿me dijiste cómo? Artificiales, ¿no? Entonces, los países empobrecidos pueden alcanzar estándares de desarrollo avanzado reemplazando los recursos naturales por tecnologías y recursos eco, tecnologías y recursos ecológicos, bueno, tecnologías, bueno, yo le pondría por ecotecnias, ecotecnias
que es técnicas ecológicas, ecotecnias, eso fue, ecotecnias, eh, tecnología para implementar energías limpias y, incentivar industrias ecoamigables. ¿No? Ahí está. Tal vez, bueno, no sé si a eso te refieras más o menos, o si puede más o menos redactar bien esa idea. Aquí, ya la idea que estás planteando, si es en este sentido, tenemos los países empobrecidos, ¿no? Ese es mi sujeto. Pueden alcanzar, es mi verbo, ¿no? Estándares de desarrollo avanzados, reemplazando los recursos naturales por ecotecnias, tecnologías para implementar energías limpias e incentivar industrias ecoamigables. Todo eso es mi complemento, ¿no? Entonces, esta ya es una tesis, ¿no? Ahora tengo que encontrar un conjunto de argumentos que sustenten esa idea, ¿no? Entonces, y después tengo que encontrar una conclusión, ¿no? Bueno, en lo que Aitan es, ¿cuál es tu nombre? Para que, es que, Itan, ok, Itan, disculpa, Itan, a ver, espero que más o menos me pienses mientras una conclusión, pero mientras yo voy a ver si esta idea que tú planteaste, hay un poco de información en Google Académico, de alguna otra fuente, que me haya dicho algo relacionado con lo que tú estás planteando. ¿Te parece? Entonces lo meto y dice, no hay ningún artículo académico, ¿no? Ups. Entonces, bueno, si aquí no me lo da, vamos a meternos a Google normal, ¿no? Y vamos a ver qué encontramos al respecto. Y aquí viene un documento que habla sobre energías renovables, energías para un futuro más seguro, ¿no? Pues vamos a darle clic porque relativamente viene de una fuente confiable que, eh, que es la de Naciones Unidas, ¿no? Y acá viene Welcome to the United States, United Nations, y después viene un artículo que es de BBVA Bancomer, supongo que de BBVA Bancomer Investigación, y aquí eh, justo ay, nos hablan de algo que se llama transición hacia las energías renovables, ¿no? Entonces, y nos da ejemplos de lo que sucede en el resto del mundo y tarará, tarará, ¿no? Entonces, bueno, este artículo, déjenme ver si tiene autor, Communications desde BVA. Bueno, este texto, por ejemplo, no lo podríamos citar porque no tiene autor, ¿no? Tampoco tiene fecha de publicación. Y pues podríamos meternos a internet y empezar a buscar. Por ejemplo, este sí tiene el 224. A ver, vamos a ver si no la vi yo. Y se me pasó. Si este no tiene fecha de publicación, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver este que es el de Naciones Unidas y dice energías renovables, energías para un futuro más seguro, tarará, tarará, son más baratas, son más sanas. Bueno, acá
Bueno, este sí lo podríamos citar porque es de Naciones Unidas, pero pues sí, justo no tiene fecha de publicación, ¿no? Pero bueno, supongamos que vamos a citar este, ¿no? Entonces nos está diciendo eh, que acá, por ejemplo, en esta cita, los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas son con diferencia las mayores causantes del cambio climático, ¿no? Entonces voy a copiar este pedacito de dato que está aquí, ¿no? Para que ya, digamos, terminemos y hagamos este ejercicio con esa pregunta, ¿no? Y después lo voy a poner aquí, voy a construir un argumento parafraseando esta idea, ¿no? Entonces, aquí ya voy a poner, ¿no? Eh, por años o Naciones Unidas 2024 ha referido que los combustibles fósiles, aquí voy a modificarlo, ¿no? Porque voy a quitar esa idea. Y el gas, le inserto mis comillitas porque voy a omitir una partecita de lo que escribió Naciones Unidas. Son responsables de más del 75% del total de las emisiones de gases globales de efecto invernadero y cerca del 90% de todas las emisiones del dióxido de carbono, ¿no? Em, lo que implica que los países en desarrollo tienen que realizar un giro hacia opciones ecoamigables para potenciar su crecimiento económico. Es decir, implementar una visión de economía circular que busque conciliar el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente. Entonces, si esta es mi argumento, ¿cuál podría ser mi conclusión? En lo que yo señalo justo cuál es el verbo, el complemento y el sujeto, ¿no? Naciones Unidas, verbo, ha referido, eh, digamos, Naciones Unidas, sujeto, ha referido verbo, tarará, 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 todo eso es complemento, lo que implica que los países en desarrollo es mi sujeto, ay, me, lo puse no lo subrayé, tienen que realizar, todo eso es mi verbo, un giro hacia el desarrollo económico, eso es mi complemento. Aquí los países en desarrollo tienen que realizar, tienen que implementar, este es mi otro verbo, pero es el mismo sujeto, esta es una oración compleja. Una visión, y este es mi complemento, ¿no? Entonces aquí tengo eh, un sujeto, verbo, complemento, y aquí tengo una oración compleja que tiene un solo sujeto y tiene dos verbos, ¿no? La segunda oración, esta se encuentra subordinada a la primera. Si yo borro este sujeto, ya no se entiende esta segunda oración, ¿va? Y ahora estoy pensando solamente en que me ayuden a poner la conclusión, ¿no? Entonces mi conclusión puede ser, ¿no? En síntesis,
lleva acento en la en síntesis, cada vez es más urgente, ¿no? Es más urgente que los países en vías de desarrollo, en vías de desarrollo, como México, empiecen a generar oportunidades para la generación, para la instalación de industrias limpias y que promuevan el desarrollo sostenible. Esa es mi, eh, digamos, mi conclusión, ¿no? Entonces, aquí mi sujeto es los países en vías de desarrollo, ¿no? Ese es mi sujeto. Los países... bueno, acá vamos a... Está mal el verbo. Los países en vías de desarrollo ay, me explico. Deben de generar oportunidades, ¿no? Ahí, este es el todo, eso es un verbo. Y acá, todo eso es mi complemento, ¿vale? Entonces, acá ya tengo una oración justo que tiene mi argumento principal, mis argumentos sustentados con fuentes de información y mi conclusión. Esta es mi conclusión. Entonces, sí voy a hacer lo mismo, ¿no? Las puedo juntar y voy a encontrar un solo párrafo, digamos que ya va a estar bonito, entre comillas, ¿no? Entonces, y ese va a responder mi segunda pregunta, ¿no? Ahorita lo voy a borrar todo esto. Nada más lo hice para que ubicáramos en términos pedagógicos lo referente a la clase de escritura argumentativa, ¿no? Y este es el otro parrafito, ¿no? Ya una vez que lo limpie, ¿no? Va a ser todo el párrafo y este párrafo obviamente que cumple con todos los elementos de la rúbrica. Tiene una tesis, tiene un argumento que se sustenta con información confiable y tiene una conclusión, ¿no? Entonces, esa ya es una respuesta a mi segunda pregunta. Y así tengo que tener la siguiente pregunta y aquí tengo que construir la cita, ¿no? Acá esta no está tan complicada porque es Naciones Unidas 2024. Le pongo el título. Aquí está o sea, este es el autor, Naciones Unidas. Y ¿dónde va? Está aquí. Pegar sin formato, ¿no? Ahí está. Después le pongo la URL, ¿no? Ay, me equivoqué. URL, que es la página de donde lo tomé. ¿Va? Y ya lo tengo, mi segunda referencia en formato de APA, ¿no? Entonces, y ya tengo mi segundo párrafo argumentativo, ¿no? Y me faltaría todavía crear un tercer párrafo argumentativo que yo espero que con lo que ya vimos ahorita en la sesión les sea posible construir ese tercer párrafo argumentativo, ¿no? Y esto es el proceso que tendrían que hacer para insertar su réplica. Una vez que ya hayan acabado su réplica, acá ustedes si quieren pueden, digamos, insertar
cada una de las preguntas, no es necesario, pero si ustedes gustan y lo quieren hacer, pues pueden hacer para esta primera pregunta, ¿no? Es esta. Para esta de esto, no, era otra, ¿no? Era este. Copiar. Es esta. Ahí está. Ahí está la respuesta. Y una vez teniendo todo esto, nosotros con nuestras referencias, nos faltaría una tercera referencia para nuestra tercera pregunta. Le damos copiar, nos metemos al foro correspondiente, que es esto, le damos responder y le damos pegar sin formato. Ahí está. Aquí tal vez, obviamente, nos va a desformatear poquito el documento. Eso es algo que no podemos evitar, ¿no? Poquito. Ahí está. Acá revisamos. Ecotecnia no lo tiene. Ecoamigable. Ahí está. Eh, ahí está. Ecoamigable. Y ya quedó, ¿no? Ahí está. Gutiérrez nos dice que lo quiere poner con acento. Le decimos que está bien. Ahí está. Acá, aquí sí lo ponemos con acento. Y ahí está, ¿no? Y lo subimos a plataforma, ¿vale? Entonces recuerden, tienen que contestar las 3 preguntas que están ahí y agregar su réplica en el módulo 2, ¿vale? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta o comentario o sugerencia? Dejo de compartir. Creo que ya les pasé nuevamente el formato de asistencia. ¿Tienen alguna duda, comentario o sugerencia? Ujú, ujú. No, 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 no. Nosotros estamos viendo el foro de reforzamiento. En el módulo 2 hay 2 actividades. La tarea auténtica que vimos la sesión pasada y esta que estamos viendo ahorita, que es el foro de reforzamiento. Sí, si quieres comparto la plataforma. O... Sí, exactamente. Lo que se espera es que con su foro de reforzamiento, bueno, digamos, el orden de los factores no altera el producto. Eh, se les, o sea, pueden hacer primero su ensayo y después su foro, o pueden hacer primero el foro y después su ensayo. Entonces, pero en el foro, lo que está diciendo, bueno, voy a meterme ahora sí este es el foro, ¿no? Denme un minuto. Este es el módulo 2. Ahí está. Este es el módulo 2. Y aquí tenemos la tarea auténtica y de este lado el foro de reforzamiento. Ahora, en la primera versión, la que estaba cuando en la primera sesión que tuve con ustedes, solamente estaba la tarea auténtica, no tenían que hacer el foro. El foro, las personas de sistemas, fue una modificación que ignoro el motivo por el cual pasó, apareció apenas esta semana. Entonces, tienen que hacer la tarea auténtica y el foro de reforzamiento, las 2 actividades, ¿no? Em, en el semestre anterior no tenían que realizar el foro, solamente era la tarea auténtica, ¿no? Pero esta apareció, bueno, el foro apareció en plataforma apenas esta semana. Entonces, por eso tienen que también hacer esta del foro de reforzamiento. Aquí está el foro de reforzamiento y hasta abajo viene la rúbrica, ¿no? Que es esta.
y es lo que estuve explicando antes de, digamos, en la primera parte de la sesión, ¿no? Igual, la misma, es la misma idea, o sea, que ustedes aprendan a escribir, o sea, la tarea auténtica y el foro tienen la misma lógica, que ustedes aprendan a escribir párrafos argumentativos, o sea, que casi casi se saturen con la idea de que tienen siempre que pensar en tesis, en argumentos y en conclusiones por cada párrafo, este, como los estuve explicando, y obviamente que eso vaya mejorando la forma en la que redacta, ¿no? Teniendo cuidado con la forma en la que escriben sujeto, verbo, complemento. Por eso hice mucho énfasis en poner los colores, porque pues hay errores que normalmente suceden en las tareas, que no hay coherencia verbal, los escriben en presente y después en pasado, que se les olvida el sujeto y no lo ponen. Entonces, eso disminuye mucho la claridad de sus productos, ¿no? O de sus textos, mejor dicho. ¿Ya quedó claro un poquito la duda, eh, Itan? Ah, ok. Sí, justo. O sea, de hecho, vimos ese incidente porque le comenté a la persona que a nosotros nos supervisa y le dije, pero es que el foro, o sea, yo abrí todas mis actividades y no estaba. Y lo que pasó es que este foro se activó apenas antier, ¿no? Entonces, em, pues bueno, pues ahora tengo que avisar, ¿no? A mis grupos que también lo tienen que hacer, ¿vale? Este, lo bueno es que ya o sea, lo revisé con el grupo 104, con ustedes, y solamente me falta avisarles al grupo 100, no es cierto, con el grupo 105 me falta solamente avisarles al grupo 104. Pero yo espero que, bueno, si ya viendo este video, pues ya digamos que sea posible que se solvente lo más pronto posible la participación del foro de reforzamiento. ¿Sale? Si es algo, tienen que hacer dos actividades en este módulo, ¿no? Pero están muy relacionadas. O sea, de hecho, si ustedes hacen la tarea auténtica y después el foro, pueden utilizar la información de la tarea auténtica para hacer su foro, o pueden hacer primero su foro y después realizar la tarea auténtica. ¿Vale? Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta aparte de esta? Hola, hola. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿O ya todo está bien? ¿No? ¿Ya no hay más preguntas? Bueno, si ya no hay más preguntas, les agradezco su atención y su asistencia y quedo al pendiente de cualquier cuestión relacionada con el curso de escritura argumentativa, ¿no? Espero que les sea útil las sesiones sincrónicas y nos vemos el siguiente viernes ya con la presentación del tercer módulo del primer bloque, ¿vale? Entonces, buenas noches y espero que tengan un excelente